Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarles, esperando que se encuentren bien en unión familiar. Vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy respecto al área de educación para la ciudadanía, donde estaremos revisando el tema de derechos y a su vez las normas de convivencia. En este proyecto número 8, ¿no es cierto? Ustedes podrán encontrar el tema en la página número 13 de nuestra primera semana, viernes 29 de octubre del 2021, ¿no es cierto? Empezamos. Anteriormente, jóvenes, ya hemos revisado lo que son derechos civiles, en el cual ya nos trae el concepto ahí donde ustedes deben darle la lectura, ¿no es cierto? Y también hemos revisado lo que son los derechos humanos. Por ende, pues voy a hacer un pequeño resumen acerca del tema, ¿no es cierto? Y a su vez también pues les dejaré un link para que ustedes pues puedan revisar un poquito más a fondo. Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que son los derechos humanos, hablando de las sociedades actuales que están en el seno de una democracia, no se puede hablar de democracia sin antes considerar el concepto de lo que son los derechos humanos, ya que los derechos humanos son por lo tanto aquellos derechos que tenemos las personas simplemente por el hecho de existir, pero que sin embargo tenemos que considerar que no todos los derechos individuales deben ser considerados como derechos humanos, ya que existen dos tipos de derecho. Por ejemplo, tenemos el derecho civil, también considerado como derecho de ciudadanía, que son derechos que un Estado concede a sus ciudadanos, pero que no reconoce a otros individuos que no son ciudadanos de ese país, ¿no es cierto? Serían los derechos de ciudadanía o derechos civiles. También tenemos lo que son, pues, y lo otro sería lo que es los derechos humanos, que son derechos universales que poseen todos los seres humanos. Así, por ejemplo, que tenemos el derecho al voto, que es un derecho de ciudadanía, es decir, un derecho civil, ya que un habitante que no posee la ciudadanía no puede ser o votar en unas elecciones. Por otra parte, cuando hablamos del derechos humanos, ¿no es cierto? Hablamos acerca de los derechos, por ejemplo, que tenemos las personas, como por ejemplo el derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿no es cierto? Ya que estos son derechos humanos y que por tanto tenemos todos los seres humanos. Ustedes aquí en su ficha podrán encontrar diferentes, ¿no es cierto? Diferentes derechos que poseen las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, derecho a la vida, ¿no es cierto? A un buen estilo de vida. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, derecho al trabajo, ¿no es cierto? Tenemos derecho a la seguridad social, a la protección social, también tenemos derecho a la protección de la familia y asistencia de esta. En cada uno de estos derechos, pues, tiene su concepto para que ustedes lo vayan analizando de qué trata cada uno de ellos. Sin embargo, jóvenes, pues como hay una frase que dice que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. ¿A qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes se han podido dar cuenta cuando hay personas, por ejemplo, que están trabajando en la calle, qué sé yo, venden, son considerados como vendedores ambulantes, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí ustedes dirían que cada persona pues tiene derecho a trabajar y es cierto, pues cada persona tiene derecho al trabajo y ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero ¿qué pasa con este tipo de personas, ¿no es cierto? Con este tipo de vendedores. Ya que, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están en cierto local, ¿no es cierto? Venden o se dedican, tienen un negocio propio. Por ende, ustedes han decidido ponerse, qué sé yo, van a vender, digamos, se han propuesto vender ropa. Por tanto, se van a poner un local en el cual ustedes con todas las leyes pues lo van a hacer, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tendrán que pagar el CRI, ustedes tendrán que pagar un local que les va a costar entre 200 $300, o tendrán que pagar los servicios básicos como es el agua, la luz y todo eso, ¿no es cierto? Ustedes van a tener
un cierto gasto mensual donde ustedes van a pagar pues lo que son arriendos, ¿no es cierto? Y todos los servicios básicos. Sin embargo, las personas, ¿no es cierto? Que también, que ustedes están ganándose el derecho al trabajo y vienen personas, ¿no es cierto? Como los vendedores ambulantes que se ponen al frente o al ladito de su negocio, ¿no es cierto? Vendiendo ropa, medias, qué sé yo, lo mismo que ustedes venden, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que van a pagar. Recuerda que van a pagar por todo eso, van a pagar ustedes un impuesto. Sin embargo, los vendedores de la calle, los vendedores ambulantes, pues ellos se cuadran en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte de la calle y hacen derecho también al uso del trabajo. Pero, ¿qué pasa si ellos, como al no pagar, imagínense, todos los días van a su casa y vuelven y se ponen en su cuadra, ¿no es cierto? Ellos se van a ahorrar todos sus servicios, por ejemplo, el servicio que usted está pagando, el servicio por ejemplo, del arriendo, ellos ya no lo, por tanto, ellos pueden dar sus productos a un menor precio, ¿no es cierto? Y es decir, la gente va a comprar a aquellos vendedores porque le está dando menor precio y su negocio pues va a ir decreciendo. Estamos ahí ante, no estamos ante una competición justa, ya que pues que usted está pagando todos los impuestos y los vendedores ambulantes no, ¿no es cierto? Por ende, pues su negocio va a decaer y al final usted va a tener que cerrar por la competencia que tiene ideal. Si ustedes se ponen a pensar, jóvenes, pues los dos tienen derecho al trabajo. Sí es cierto, los dos tienen derecho al trabajo, pero por ende, para evitar todo esto, pues jóvenes, imagínense, si ese vendedor, si o muchos vendedores se ubican al frente de los centros comerciales, ¿no es cierto? En las calles, en las veredas, aceras, ¿no es cierto? Vendiendo diferentes productos como por ejemplo medias o pescado, ropa, ¿no es cierto? Recuerden que ellos no tienen lo que es eh, los permisos, ¿no es cierto? Porque los permisos se los ganan, hay que sacarlos y hay que tener todo eso, ¿no es cierto? Mediante leyes, ya que uno, por ejemplo, se imagina una persona que vende pollo en la calle o una persona que vende pescado, ¿dónde cree que va a derramar todos sus líquidos? Que en la calle eso se va a hacer eso se va a hacer de mal olor las calles, ¿no es cierto? Y ahí estamos afectando a los derechos de las demás personas. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a circular libre, ¿no es cierto? Por una avenida. Imagínense si toda esa calle, ¿no es cierto?, está infestada de tantos vendedores ambulantes, además que no me van a dejar pasar, no me van a dejar caminar por la vereda, no me van a dejar circular libremente. También voy a tener que aguantar todos esos olores que desmandan todas esas carnes o diferentes pescados. Entonces, por eso cada municipio tiene sus propias leyes, sus propias normas, en la cual se podemos llamar normas de convivencia. Jóvenes, las normas de convivencia son aquellas que regulan el desempeño, nos dice, de las personas en una sociedad organizada. Dice, de tal manera, dice, que los individuos puedan compartir un mismo espacio de manera armónica, constructiva y controlada. Así, por ejemplo, cubrir las partes pudorosas, nos dice y una obligación de saludarse, el respeto a la vida. Aquí existen, jóvenes, muchas normas de convivencia en el cual no vamos a dar lectura a todas estas normas de convivencia, como ustedes pueden analizar en su ficha. Todas estas normas de convivencia, como por ejemplo tenemos cubrir las partes pudorosas, ¿no es cierto? Tenemos protección de los débiles, también tenemos la distinción de lo ajeno y de lo propio, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, todas estas normas de convivencia. También existen normas de convivencia para una convivencia armónica familiar, es decir, ¿no es cierto? Ponemos normas para nosotros poder convivir con nuestra familia. Y también existen normas, por ejemplo, las normas que nosotros tenemos en clase, como ustedes podrán ver, saludar siempre, ¿no es cierto? Siempre hacer fila en silencio y sin empujar, levantar la mano antes de hablar, entre otras. También en nuestro trabajo también existen normas de convivencia, ¿no es cierto?, para llevar y hacer la vida más amena. Por ende, jóvenes, estas serían todas las normas de convivencia. Existen muchas normas, jóvenes, por el cual, pues, estas normas nos va a servir
para nosotros poder convivir con el prójimo y hacer una sociedad más llevadera. A su vez, el día de hoy ustedes, refiriéndose a las normas de clase, vamos a trabajar pues las siguientes actividades. Recuerden que en este proyecto número 8 ustedes debemos hacer lo que es el manual de convivencia armónica. Por ende nos dice, en la primera pregunta nos dice, vamos a escribir 10 normas de convivencia familiar que nosotros creamos que nos ayuden a mejorar como persona y a su vez mejorarán relaciones con los miembros de nuestra familia. Una vez ubiquemos, ¿no es cierto?, y analicemos esas 10 normas, vamos a ubicar en la página número 3 de nuestro manual de convivencia armónica. Y posteriormente para nuestro portafolio, en una hojita de la actividad de lo que es educación para la ciudadanía, vamos a realizar estas dos preguntitas que tratan acerca de los derechos humanos y ustedes van a investigar quién es el garante o quién es el responsable de hacer respetar nuestros derechos humanos. Bien, jóvenes, si ustedes tienen dudas o preguntas acerca del tema, yo estaré atento a cada una de sus inquietudes. Y de mi parte, yo les deseo un excelente fin de semana y mucha suerte en sus actividades. Muchísimas gracias por su atención y a su vez tengan un excelente feriado.